Bien, si tienen sus Biblias, los animo a que las abran conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. El título del mensaje de esta mañana es Jesús de Nazaret es Dios. Jesús de Nazaret es Dios. Hace unos meses atrás iniciamos una serie en el Evangelio de Juan, en el cual estamos haciendo un recorrido a través de todo el Evangelio para descubrir, como el título de la serie lo expone tan claramente, cuál es la fuente de vida real, cuál es esa fuente de una vida que es para la cual fuimos creados. Y estamos descubriendo esa fuente en el Evangelio de Juan, y a cada capítulo, cada versículo, entre más hemos ido avanzando, hemos ido descubriendo por qué esa fuente es Cristo Jesús, porque Jesús de Nazaret es Dios. Muchas personas quizás se les hace difícil aceptar esa afirmación. Si usted sale a la calle y dice Jesús de Nazaret es Dios, para muchos quizás les sea difícil aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como veremos en el pasaje de hoy, nosotros podemos estar seguros que Jesús es Dios, porque Él mismo así fue como se presentó al mundo. Así es que la semana pasada vimos nosotros que Jesús se presenta como la puerta de las ovejas, se presenta como el buen pastor. Concluimos una miniserie casi, donde estuvimos viendo la historia de este ciego que fue sanado por Jesús en Jerusalén y todos los eventos que eso suscitó. Y desde ese momento, en el capítulo 10, versículo 21, que fue donde nos quedamos la semana pasada, entre el versículo 21 y el versículo 22, que es donde comenzaremos el día de hoy, pasan aproximadamente un par de meses. Y lo sabemos por lo que estamos a punto de leer. Así es que vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, en el capítulo 10 de Juan, versículos 22 en adelante. Y hoy estaremos culminando el capítulo 10, así es que vamos a leer hasta el versículo 42. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí, dice la palabra
de Dios. Así es que vamos a tomar un tiempo y orar por la palabra de esta mañana. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos permites emplear en una porción de la Escritura. Señor, te pido que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón y puedas traer convicción y edificación a este grupo en esta mañana, Padre. Te entregamos el resto de esta hora en tus manos. Glorifícate. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Muy bien, el versículo 22 y 23 nos dice de que en Jerusalén se estaba celebrando una fiesta conocida como la fiesta de la dedicación. Y es por esa razón que sabemos que han transcurrido 2 meses aproximadamente entre los sucesos que en realidad comenzaron en el capítulo 7 y culminaron en la primera mitad del capítulo 10, porque si no tienen que regresar allá, pero en el capítulo 7 nos dice la palabra de Dios que Jesús fue a Judea porque estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Y luego todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9 y hasta el versículo 21 del capítulo 10, todos esos eventos se llevan a cabo en esta fiesta de los tabernáculos. Y luego en el versículo 22 acabamos de leer de que ya ahora estaba Jesús en la fiesta de la dedicación. Entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación habían más o menos unos 2 meses. Así es que por eso sabemos que ha transcurrido este tiempo entre el versículo 21 y el versículo 22. Y la fiesta de la dedicación, hermanos, es comúnmente conocida como Hanukkah. ¿Cuántos han escuchado de Hanukkah antes? Si alguna vez usted ha escuchado de Hanukkah, que los judíos celebran el 25 de diciembre, igual que Navidad, nosotros los cristianos, entonces esto es precisamente la fiesta de la que Hanukkah se trata. Están conmemorando lo que fue la rededicación del templo durante la revolución de los macabeos. Ahora, en esta fiesta, dice la palabra de Dios en el versículo 23, que Jesús andaba en el pórtico de Salomón. Y muy probablemente él estaba en el pórtico de Salomón porque en el invierno es muy lluvioso en Israel, y no solamente eso, sino que por el frío, debajo del pórtico quizás estaba él abrigándose de las inclemencias del tiempo. Es probable, algunos comentaristas así lo especulan, pero lo cierto es que había un ambiente de celebración. Hanukkah es un tiempo de celebración para los judíos, muy parecido a Navidad. Incluso tienen luces. También es conocida como la fiesta de las luces. Entonces todo Jerusalén estaba lleno de luces, celebrando el día en que se habían vuelto a encender las lámparas en el templo. Imagínense usted la alegría, el gozo de una época festiva. Todo el mundo estaba en un de buen humor, alegres, gozosos, celebrando, excepto las autoridades religiosas. A pesar del ambiente de celebración, ellos deciden tenderle una vez más una trampa a Jesús. Y en el versículo 24 al 29 leímos: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. A simple vista, en el versículo 24, la pregunta que estos hombres le hacen a Jesús pareciera como una pregunta sincera. ¿Por qué no nos dices ya sin vacilaciones de una vez? Nos sacas de este suspenso en el que nos has tenido por tanto tiempo y nos dices claramente, abiertamente, que si tú eres el Cristo, dilo. Entonces, a simple vista se mira como que verdaderamente ellos están queriendo descubrir la verdad, pero lo cierto, hermanos, es que lo que ellos estaban buscando era provocar a Jesús para encontrar una razón para prenderle, como veremos en los versículos que siguen. Ellos tenían una intención, y era tenderle una trampa a Jesús. Y en su respuesta, Jesús les dice: miren, yo ya les he dicho que yo soy el Cristo. Yo ya les he dicho acerca de mi identidad y ustedes insisten en no creer. De más estaba que Jesús les repitiera lo que él le venía anunciando ya por casi 3 años,
de ministerio público. Además de las afirmaciones que Jesús había hecho claras acerca de su identidad, por si fueran poco, estaban todas las obras que él había hecho, de las cuales estos hombres eran testigos. Las obras que él hacía hablaban por sí solas. Y el Evangelio de Juan nos da simplemente un breve ejemplar de todas las señales, de todas las obras que están registradas acerca de Jesús. Y ya hemos visto algunas de ellas. Cuando Jesús transforma el agua en vino, cuando Jesús anda sobre el mar, cuando Jesús calma la tempestad, cuando Jesús multiplica unos cuantos panes y unos cuantos pececillos y alimenta a más de 5,000 personas, cuando Jesús sana a un paralítico que tenía 38 años en su padecimiento, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, que fue lo que más reciente había hecho en el capítulo 9. Ya nosotros hemos visto todas las obras que Jesús ha hecho y ellos fueron testigos oculares. Jesús le dice a estos hombres, no solamente yo ya les he dicho quién soy yo, sino que además están todas las obras de mi Padre, de las cuales ustedes son testigos, que ellas mismas hablan, apuntan hacia quién soy yo y cuál es mi identidad. Pero a pesar de las obras que Jesús hizo, ellos insistían en no creer. Yo he escuchado a personas decir, si tan solo yo hubiese visto las señales de Cristo con mis propios ojos, entonces yo creería. Pero la realidad es que muy probablemente no hay garantía de que el que nosotros hubiésemos visto esas obras, hubiésemos creído, porque hubieron muchos que fueron testigos de las obras de Cristo y aún así su corazón se mantuvo resuelto en no creer. Y hoy en día, hermanos, Dios sigue obrando en medio nuestro de muchas maneras. Y como yo siempre digo, si fuera en la vida de una persona nada más, cualquiera podría decir, es casualidad. Pero cuando Dios lo hace en la vida no solo de una, no de dos, sino de miles y miles y millones de personas alrededor del mundo que dan testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas, cómo está transformando sus vidas, cómo Él está obrando de una manera especial y todos coincidimos en lo mismo, no podemos estar todos locos. Dios sigue obrando. Así es que las obras de Dios no necesariamente producen fe en la vida de una persona. ¿Por qué ellos no creían? Jesús les da la respuesta. Desde la perspectiva humana, ustedes simplemente han decidido no creer. Pero desde la perspectiva divina, ustedes no creen. ¿Saben por qué? Porque no son de mis ovejas, como ya yo se los he dicho. A muchos se les hace fácil aceptar el testimonio de alguien siempre y cuando no se trate de Jesús. Quisiera ilustrar esto de la siguiente manera. Yo no sé si ustedes saben quién es esta dama que está en pantalla. El nombre de ella, voy a ver si lo puedo pronunciar porque ella es de Ucrania. Ella se llama Ksenia Simonova. Quizás usted no ha escuchado de ella, pero ella fue una concursante en la más reciente edición de America's Got Talent, The Champions, donde participaron los campeones de todo el mundo, y el talento de ella era hacer arte con arena. Ella cuenta una historia haciendo cuadros con arena durante unos 3-4 minutos que duran una canción muy talentosa, muy buena. Entonces, si yo les dijera a ustedes que Ksenia Simonova es la mejor artista de arena del mundo, muchos que vieron esta edición de America's Got Talent, o por lo menos vieron un episodio en donde ella hizo una presentación, quizás no tendrían ningún problema en decir, sí, ella es una de las mejores, si no es que la mejor artista de arena a nivel mundial. ¿Por qué? Porque están todas las presentaciones que ella hizo, no una, no dos, no tres, sino a lo largo de toda la temporada, que comprueban su talento. Pero además de eso, todos dirían, no podemos nosotros cegarnos ante la evidencia. ¿No se les hace difícil
el poder aceptar esa afirmación, porque últimamente, si están equivocados o no, si hubiese alguien que es mejor o no, no tiene ninguna implicación para sus vidas. Pero cuando hablamos de Jesús, de quien también sus obras dan testimonio de quién Él es, de que Él en verdad es quien Él dijo ser, para muchos se nos hace difícil reconocer, es verdad, esa afirmación es cierta, la evidencia es abrumadora, Jesús es el Hijo de Dios. Se nos hace difícil aceptar, ¿por qué? Porque a diferencia de Jesenia Simonova, el cómo yo responda a la afirmación Jesús de Nazaret es Dios, sí tiene grandes implicaciones para mi vida. Lo cambia absolutamente todo. Al final, si yo estoy acertado o no, en cuanto a quién es el mejor artista de arena, no hace diferencia. Pero el que yo reconozca o no que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado del Padre para traer salvación al mundo, eso sí cambia todo acerca de nuestra vida. Y eso es lo que hace para muchos difícil reconocer que esta afirmación es verdad, pese a la evidencia. Pero para las ovejas de Jesús, cuando escucharon esto por primera vez, inmediatamente supieron que eso era verdad. ¿Por qué? En el versículo 27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a hacer una pausa ahí. A diferencia de estos hombres que simplemente estaban resueltos en no creer porque no eran ovejas de Cristo, las que sí son ovejas de Jesús, dice el Señor mismo: ellas me oyen y me siguen. Ellas me oyen y me siguen. ¿Cuál es la marca que distingue a las ovejas de Jesús? Que oyen su voz y le siguen. Con oír no es suficiente. Hay personas que asisten a las reuniones de la iglesia domingo tras domingo a escuchar a Jesús y su palabra expuesta. Pero el que yo me siente fin de semana tras fin de semana a escuchar la exposición de la palabra de Dios, eso no me hace una oveja de Dios. Eso no me hace parte del rebaño de Jesús. Porque las ovejas, dice Jesús, no solamente me oyen, sino que las ovejas me siguen. Oír y seguir son marcas de las ovejas verdaderas de Jesús. Así que las personas que insisten en que son ovejas de Cristo, porque simplemente lo oyen, pero siguen viviendo sus vidas en pos de otro pastor que no es Cristo, en el trabajo, en sus hogares, con sus familias, con sus amistades, en la escuela, en todas otras partes, siguiendo como que si no fueran ovejas de Cristo. Entonces, la evidencia está que porque oyen y no siguen, puede que no sea, según lo que dice Jesús aquí. Porque las ovejas oyen y siguen. Oyen y siguen. Santiago lo puso de esta manera. En el capítulo 1, versículo 22 al 24 de la epístola que lleva su nombre, Santiago escribió: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, los que escuchan la palabra, pero no son hacedores de ella y creen que son hijos de Dios, creen que son ovejas de Dios simplemente porque oyen, pero no siguen. Dice Santiago: los que oyen y no hacen, se engañan a sí mismos. Porque como Santiago lo expone en su carta, la fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero las obras son una evidencia que ha habido una obra de gracia en nuestras vidas, que hemos sido salvados y que hemos creído y que estamos siguiendo a Cristo. No somos oidores nada más, sino hacedores.
Porque si no, dice Santiago, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es como un espejo. No en balde alguien en una ocasión le llamó la antropología de Dios, el estudio del hombre que Dios nos ha dado, en donde nosotros podemos ver exactamente quiénes somos, como en un espejo. Pero los que simplemente son oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, son como aquellos que se contemplaron en un espejo, vieron su rostro, sabían que había algo que tenían que arreglar, pero se fueron y olvidan qué era lo que tenían que arreglar y qué es lo que debían hacer. Las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Y dice Cristo: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que Jesús expone aquí. Mi Padre que me las dio, dice Cristo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo no he visto un pasaje en las Escrituras, aunque ciertamente hay varios, pero no he visto un pasaje que hay en las Escrituras que hable más claramente acerca de la seguridad eterna de los creyentes que este. Porque aquí Jesús lo deja en claro. Por definición, la vida eterna que yo les doy a mis ovejas en el momento en que las salvo, en el momento que las rescato, si verdaderamente es eterna, no puede perecer. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No solamente por la naturaleza de esa vida que nos ha sido dada, sino porque estamos en las manos del buen pastor. Dice Jesús: nadie las puede arrebatar de mi mano. Y por si fuera poco, dice Cristo, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Estamos seguros en las manos de Cristo Jesús si nosotros estamos oyendo y siguiéndole. Si somos ovejas de Cristo, estamos bajo la protección de la mano poderosa del buen pastor. No perecerán jamás, nadie las puede arrebatar de mi mano. Ya vimos en el capítulo 6 de Juan, versículos 39 al 40, que Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Cristo: mi Padre que me ha dado las ovejas, estas ovejas están en su mano y nadie las puede arrebatar de Él, porque Él es más poderoso, Él es mayor que todos. Entonces dice Cristo aquí: todos los que yo, el Padre, me ha dado, en el capítulo 6 de Juan, la voluntad de mi Padre que me envió a morir por las ovejas, a poner mi vida por las ovejas, es que de todas ellas yo no pierda ni una. O sea que la vida que Cristo nos ha dado en el momento en que nos salvó, no solamente es eterna por la naturaleza de la vida que nos ha dado, que es diferente a la vida física, sino que también podemos estar confiados, no porque nosotros seamos tan piadosos y lo suficientemente buenos y fuertes para perseverar, no, sino porque Él nos preserva. Y porque Él nos preserva en su mano, entonces de ahí podemos nosotros obtener la fortaleza para seguir adelante, corriendo la carrera, oyendo y siguiendo al buen pastor. Somos preservados por Cristo. Hermanos, si esto no es causa de gozo para nosotros, no sé qué lo será. Pero los judíos no creían en Jesús porque no eran sus ovejas. Y eso quedaba evidenciado porque las ovejas de Jesús no solamente creen, sino que cuando escuchan su voz, siguen a Cristo.
bajo la protección del buen pastor. La eternidad de las ovejas está asegurada. Pero eso no es todo, hermano. Cuando Jesús dice que las ovejas que están en mi mano nadie las puede arrebatar, y después dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, prácticamente estar en las manos de Jesús es como estar en las manos del Padre, y estar en las manos del Padre es como estar en las manos de Jesús, simultáneamente, a la vez. ¿Por qué? Porque Jesús continúa. No paró Cristo en el versículo 29. Ahí no termina la historia. Dice Cristo en el versículo 29, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, entendiendo perfectamente la afirmación que Jesús estaba haciendo, volvieron a tomar piedras, dice el versículo 31, para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús, hermanos, es Dios. Si alguna vez alguien le dice a usted, esa es una doctrina que han inventado los cristianos, pero en ningún lugar en la Escritura Jesús afirmó ser Dios, cítele Juan 10:30. Y si le dice la persona, Juan 10:30, que dice yo y el Padre uno somos, tú lo estás interpretando mal. Jesús no reclamó igualdad con el Padre en ese versículo. Entonces pase y cítele Juan 10:33. Porque Juan 10:33, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que los judíos entendieron? Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La interpretación correcta del versículo 30 es lo que los judíos en el versículo 33 entendieron que Jesús estaba diciendo. Ellos entendieron claramente. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, ellos entendieron, este hombre se está haciendo Dios. Y por eso nuestra ley manda que a tal hombre blasfemo debe ser castigado con la muerte. Pero Jesús, una vez más, habla acerca de las obras y les dice, viene y toma todas sus obras. Imaginen cuadros muy hermosos, porque cuando dice ahí buenas obras, esa misma palabra, buena, ese adjetivo se podría traducir maravilloso, espléndido. Viene Jesús y le pone todas sus obras y les dice, miren todo lo que yo he hecho. Todas estas han sido obras de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me quieren apedrear? Y ellos, nuevamente, cegados, sin ver lo que las obras claramente dejaban en claro, deciden responder no. Es porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ellos estaban equivocados. Porque la realidad no es que Jesús, siendo un hombre, se hacía Dios. La realidad es al revés. Jesús es Dios y se hizo hombre. Son dos cosas distintas. Ellos tenían una interpretación de Cristo, un entendimiento de Jesús revertido, creyendo que era un hombre común y corriente, quizás con delirios de grandeza, o como algunos en alguna ocasión dijeron, lunático, que se hace ser Dios, quizás influenciado por la mitología griega, que podrían haber creído algunos. Pero la realidad no era esa. La realidad es que Jesús es Dios y siendo Dios se hizo hombre. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada, hermanos. Claramente la deidad de Cristo Jesús. A manera de repaso, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Ese mismo verbo nos dice Juan 1:14 en el mismo capítulo que se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, verdad. O sea que ese verbo al que Juan dice en el versículo 1 que era Dios es el mismo que se hizo carne.
Y luego tenemos las afirmaciones de Cristo, como la que acabamos de leer en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Cuando lleguemos a Juan 14, vamos a ver en el versículo 7, que Jesús vuelve a decir que verlo a Él es como ver al Padre. En el capítulo 17, versículo 21, cuando Jesús está intercediendo por sus discípulos, los 12 y todos los que les hemos seguido, Jesús le dice al Padre que Él y Jesús son uno. Y por si el testimonio de Cristo y las obras de Cristo fueran poco, tenemos el legado del resto del Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles que nos recuerdan que Jesús es Dios. El miércoles, en la clase de cómo estudiar la Biblia, Daniel citó Tito 2:13, en el cual Pablo identifica a Jesús no solamente como Dios Salvador, sino como nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Pablo. Y a los colosenses, Pablo les dice en el capítulo 1 que Jesús es la imagen del Dios invisible. En el capítulo 2 les dice que en Jesús habitó toda plenitud de la deidad, toda plenitud de la divinidad de Dios habitó en Cristo Jesús. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Hermanos, el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis nos recuerda una y otra vez que Jesús no era simplemente un hombre, Jesús era Dios hecho hombre. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres. Eso es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres. Y continúa en el versículo 34 en adelante. No está escrito en vuestra ley, ustedes que me acusan a mí de blasfemo, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, al que el Padre apartó para sí y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Este fue el argumento de cierre de Jesús. No del capítulo 10 de su ministerio público, porque el capítulo 10 marca la culminación en el Evangelio de Juan del ministerio público de Cristo. Ya de aquí Él se va a apartar y regresará después de la resurrección de Lázaro para la entrada triunfal en Jerusalén y pasar esa última noche con sus discípulos. Este literalmente fue el argumento de cierre de Jesús, el que venía diciendo desde el principio de su ministerio. Jesús le estaba diciendo a estos hombres, yo soy Dios, hecho carne. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, somos uno. Yo soy el Salvador a quien ustedes han estado esperando. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Mis obras dan testimonio de ello. Yo soy. Este fue el argumento de cierre de Él, literalmente. Pero estos hombres continuaron en su incredulidad. En conclusión, mientras el equipo se va preparando para despedirnos en adoración en esta mañana, a pesar de todo lo que Jesús hizo, después de 3 años y medio de estar anunciando que Él era el Hijo de Dios, a quien tanto habían estado esperando, después de 3 años y medio de estar haciendo obras maravillosas en la vida del pueblo de Israel y sus alrededores, Jesús les dice a estos hombres por última vez, yo soy el Cristo, el Padre y yo somos uno. Y estos hombres estaban tan ciegos, hermanos, que no tenían ningún problema en que el Salmo 86, que es el versículo que ellos citan, donde la palabra de Dios le dice a jueces que el Señor había puesto sobre el pueblo de Israel para que juzgaran en su lugar,
La Escritura nos identifica como dioses por ser los receptores de las palabras de Dios, de los juicios de Dios para el pueblo. Y les dice Jesús, ellos que sí eran meramente hombres, la Escritura en la que ustedes tanto creen, en la que está su esperanza, la cual es palabra de Dios, los llamó dioses con D minúscula por ser representantes de Dios en la tierra. Pero a mí, pese a todo lo que he dicho y todo lo que he hecho, porque digo soy hijo de Dios, porque digo soy uno con el Padre, ustedes me acusan de blasfemo, pese a toda la evidencia que les he mostrado. Hermanos, esto deja de relieve la dureza del corazón humano, la ceguera del corazón humano. Como dice Juan 1, comenzamos este evangelio leyendo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús de Nazaret, a quien el mundo crucificó en un madero en las afueras de Jerusalén, es Dios y Salvador de todo aquel que oye su voz, cree en Él y le sigue. Él es el Salvador del mundo. El mismo mensaje de hace 2000 años es el mismo mensaje hoy. Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret, ya no está en la pantalla, Jesús de Nazaret es Dios. Y al igual que en los tiempos de Cristo, los seres humanos solo tenemos dos maneras en las cuales podemos responder. O cerramos nuestro corazón y seguimos resueltos en nuestra incredulidad pese a toda la evidencia, o nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesús, rendimos nuestra vida a Él y le seguimos. Solo hay dos opciones. Pero si nosotros somos ovejas de Cristo, somos aquellas que oyen su voz y le siguen.